el país un poco en el que me muevo, el país que conozco, el país que hacemos investigación con mis colegas y sobre el cual yo les puedo ir contando cuáles son las expectativas que estamos teniendo ahora, que estamos como en este primer receso de la primera ola de contagios y tal vez pues esperando o acondicionándonos a una segunda ola. ¿Y qué más va a pasar luego con el turismo a futuro? Estas reflexiones son ahora bastante impredecibles, ¿no? Porque vivimos un tema muy complejo y con mucha incertidumbre. Fíjense en ustedes que cuando, por ejemplo, Europa parecía tener resuelto su problema, nuevamente países eminentemente turísticos como España, Italia, han tenido que retomar alguna de las medidas restrictivas. Parecería yo, y veo yo con más optimismo tal vez, a la China, donde ya mucho de la actividad se ha recuperado, tomando en cuenta que tienen como ventaja más o menos 4 o 5 meses de este periodo infeccioso pandémico y que han podido ya tener en algunos feriados una recuperación desde un 60% en su ocupación hotelera. Por esto, el día de hoy, yo les quiero hablar de estos 5 puntos. Primero, una breve reflexión de qué o cómo estaba el turismo en Ecuador antes del COVID. Y por qué es fundamental que nosotros nos cuestionemos no solamente qué es lo que va a pasar, porque a veces nosotros pensamos que la pandemia del COVID es como una fórmula mágica, ¿no? Un sueño del que nos vamos a despertar y todo está resuelto, y no es verdad, ¿sí? Tal como nos agarró la pandemia, es como una línea base de la que debemos mirar qué es lo que posiblemente va a acontecer. Un segundo punto que quiero conversar con ustedes sobre qué desencadenó en el turismo esta pandemia. Esta pandemia ha destapado algunas cosas, ¿sí? Aquí una breve reflexión de algunos puntos que yo creo que van a ser comunes con Nicaragua y con varios países latinoamericanos. Y luego queremos hablar sobre el nuevo escenario donde les he dicho la incertidumbre es lo más grande, pero donde voy a dar algunas ideas que yo creo a donde debe apuntar el turismo, unas conclusiones y lo que es llamado los nuevos retos. Bien, tomando ya materia, voy a hacer un breve análisis de cómo estaba el turismo en el Ecuador a marzo, que fue marzo 16, es la fecha que nosotros decidimos cerrar nuestras fronteras. Y a marzo 16, una de las primeras preguntas que yo me hacía para preparar esta charla es, bueno, antes de la pandemia, ¿el turismo era o tenía una preponderancia como política de desarrollo? Es decir, ¿el país apostaba sobre eso? Y realmente veo que es muy variable, ¿no? Yo creo que lastimosamente uno ve los presupuestos que tiene turismo, ve también las decisiones que toma el gobierno alrededor del turismo y no podemos dar por sentado que el Ecuador haya tomado al turismo como una política de desarrollo. No hay todavía una estrategia real. Tampoco existe un entorno de planificación. Si bien nosotros justo un mes antes en el Ecuador lanzamos el Plan Nacional de Desarrollo Turístico al 2030, lastimosamente los planes no se han venido cumpliendo. Nosotros acabábamos un Plan Nacional de Desarrollo al 2020 que tuvo una muy baja ejecución, apenas de un 33%, por lo que pues aunque existen ideas, los municipios y los cantones a veces no se han logrado encadenar con el Estado, con el Ministerio o con la Secretaría de Turismo a nivel nacional y no se han dado los resultados esperados. Por otro lado, el Ecuador tampoco presenta un entorno amigable para las microempresas turísticas ni para las empresas turísticas. Fíjense en que, por ejemplo, un empresario, un joven emprendedor que quiera, por ejemplo, incursionar con un restaurante, debe cumplir 15 permisos de diferentes entidades.
Entonces necesita un permiso de la policía, necesita un permiso de los bomberos, necesita un permiso del Ministerio de Salud, del Ministerio de Turismo, etcétera. Y eso vuelve que el entorno de inversión sea muy burocrático y que no sea tan, llamémosle, como tan apetecible para invertir. Y finalmente, hemos visto que hay mucha gente que estudia turismo. En el Ecuador, en el último censo, tenemos aproximadamente 15,000 estudiantes que están estudiando turismo porque es un buen sector para emprender, para trabajar, etcétera. Pero no hemos logrado todavía un reto que tenemos como profesionales, que es el reconocimiento profesional dentro de la ley de turismo. Es decir, que la profesión turística sea valorada al mismo nivel que la de un contador, de un economista, de un médico, de un arquitecto, etcétera, y que tenga una ley de defensa profesional. Un segundo punto de cómo nos tomó la pandemia fue que la empresa y la sostenibilidad tenían una relación muy frágil. ¿Por qué? Porque las empresas cumplían buenas prácticas, inclusive algunas empresas tenían certificaciones, pero lastimosamente el año pasado en el país tuvimos algunos acontecimientos sociales, ¿sí? En algunos similares a lo que ha pasado, por ejemplo, a Nicaragua, etcétera, que dejó muy golpeada a la empresa turística. Y eso hizo que la empresa turística tenga que preocuparse de sobrevivir más que de cumplir con otros objetivos. También hemos visto que falta en el Ecuador una norma de inversión que, que combata la urbanización y la concentración que tiene la empresa turística. Cosa similar a lo que pasa en Nicaragua. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, apenas una de cada 20 empresas turísticas del país están en la parte rural. Es decir, que tenemos un turismo mayormente urbano. Y luego, en el caso del Ecuador, de las 24 provincias que somos, solo 5 provincias de todo el país tienen el 80% de las empresas turísticas. Entonces, hay una excesiva urbanización y luego una excesiva concentración. Eso pues ha hecho que ahora que el mundo que está mirando el entorno rural como una posibilidad para reactivar el turismo, nos hemos topado con una realidad que el Ecuador no tiene gran cantidad de empresas turísticas rurales, algo similar a lo que pasa en Nicaragua. Y finalmente, hay algunas empresas que están haciendo innovación, pero lastimosamente no se las visibiliza. La propaganda oficial y la propaganda de los GATS, de los municipios, de los departamentos, sigue siendo la misma propaganda turística. No hemos hecho propaganda pues a estos emprendimientos innovadores. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de un restaurante en la ciudad de Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad más grande del país. Y el caso importante, por ejemplo, de esta ciudad es que este restaurante solo trabaja con empresas agroecológicas. Y por el tema de trabajar con empresas y cooperativas agroecológicas, puede cambiar su menú si es que es necesario, inclusive cada día. Eso hace que la experiencia de comer en este restaurante que se llama Dos Sucres, pues siempre sea diferente. Finalmente, en cuanto a los actores que conforman el sistema turístico, vemos que lastimosamente no hay unión. Si bien se reconoce que ahora hay un liderazgo de los municipios, más que del ministerio, que creo yo que es algo también similar en varios países latinoamericanos, cada vez reclamamos más la representatividad local, más que de la representatividad nacional. No hemos logrado fuerza gremial, los gremios turísticos son muy débiles, no tienen metas comunes, no hay una agenda con objetivos similares. Y finalmente, no son inclusivos. Muchas veces los gremios son los mismos de siempre, las mismas personas, los mismos representantes, lo que ha cansado cierto decir. Inclusive aquí yo tengo que decir que hasta la academia, cuando entró al sistema de la pandemia, era un sector, un actor que no tenía redes de conexión, que no hemos logrado elaborar un núcleo
como red para tener presencia y voz a nivel nacional. Este preámbulo o cómo estábamos de país desnudó algunas cosas. Primero, debilidad institucional. En varias crisis que hemos tenido durante la pandemia hemos oído mucho la posibilidad de que desaparezca el Ministerio de Turismo. Y eso es grave, no porque desaparezca o no un ministerio, sino es grave porque denota que el turismo no es una opción de importancia estelar en la planificación nacional. Los actores, como les había dicho, son con poca representatividad, no tienen apoyo de las bases, por lo que además hay una débil representación gremial. Y los municipios, los GATS, los departamentos, lastimosamente tienen poco personal técnico en turismo, porque estos puestos realmente son dados a veces más como favores políticos que como temas de profesionalización, por lo cual nosotros reclamamos la profesionalización, por lo cual son pocos los GATS que han hecho algo o que se ven han estado activos durante la pandemia. No hay una visión de sistema. Nosotros no hemos entendido cómo el turismo no solo beneficia a los restaurantes. Hoy por hoy, yo creo que una de las, tal vez en la crisis donde uno no puede decir que hay lados buenos, pero yo diría que algo que se rescató fue que por primera vez vimos que el turismo da de comer a la agronomía, al agricultor, que el turismo da de comer al pescador, que el turismo da de comer al artesano, que o sea, esa visión sistémica recién se reconoció ahora porque no había pues esa cadena de valor. También hemos visto que hay un bajo presupuesto e inclusive el Ministerio de Turismo, al comenzar el COVID y ahora que ya estamos 6 meses, tiene el mismo fondo. Entonces, nosotros vemos que el país nuevamente no apuesta por una recuperación temprana y significativa del turismo. Como les había dicho, hay un plan estratégico que ahora va a tener que ser reformado, puesto que no son las mismas alternativas ahora en la pandemia que antes de eso. Ha habido una grave afectación al empleo. Hemos visto, porque se hizo una medición, no se sabía con certeza, pero justamente debido a la crisis se comenzó a contar los empleos turísticos y vimos que en el Ecuador hay más de 500,000 de empleos relacionados directa o indirectamente con el turismo. Y esa cantidad de empleos son los que están ahora en peligro. Hay empresas que no han logrado tener acceso a créditos en bancos, ya sean públicos o privados, para superar la crisis, por lo cual algunas están muy afectadas, inclusive muchas han cerradas. Y la otra cosa que hemos visto que desató esta crisis es que las leyes y las normativas que tenemos en el turismo no son muy aplicables. O sea, hay buenas ideas, hay buenas normas, pero hemos visto que el turismo más bien se autorregulaba y no tenía ese direccionamiento que debe dar el Estado. Ante eso, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son estas proyecciones post pandemia? A ver, la primera, debemos de entender cada vez más que el turismo es parte de una red, ¿sí? Es parte de una red, como esta que estamos viendo aquí. Voy a señalarle con mi plumero. Es una red en la cual está conectada con medicina, con derecho, con arquitectura, con muchas otras ciencias, ¿sí? Porque si nosotros vemos la crisis de hoy, no se resuelve desde lo turístico, se resuelve desde la medicina. Tal vez cuando tengamos la vacuna o cuando tengamos una facilidad de tener test de detección rápida, el turismo va a recuperarse más rápidamente. También se va a tener que resolver desde lo legal. ¿Qué pasa si un turista llega a su hotel y se contagia? Porque uno de sus miembros del hotel estaba contagiado o porque otra persona que fue a su hotel al mismo tiempo tenía este contagio. También, por ejemplo, hemos visto que necesitamos de los arquitectos, de los diseñadores de interiores, porque los restaurantes han tenido que hacer cambios para asegurar el distanciamiento social. Y también hemos visto que el turismo debía acercarse a los bioquímicos porque necesitamos ahora gran cantidad de productos de bioseguridad que además deben ser biodegradables.
Entonces, primer tema al futuro, entender que el turismo por sí solo no es la solución, sino que debemos aprender de muchas otras disciplinas. Segundo, debemos mirar que el impacto es grande, ¿sí? Porque debemos bajo eso reclamar al Estado que nos ayude. Más o menos en el Ecuador, para que ustedes tengan una noción, son como 22,000 empresas que están en el catastro turístico nacional. En la encuesta que acabamos de hacer, son 2,520 que ya están cerradas. Es decir, hablamos más o menos de un 13% de empresas que ya no van a volver. Hablamos de un 67% de empresas que están en pausa y que están mirando cómo van los acontecimientos para volver o no. Lastimosamente, entre estos dos suman un 80%. Esto significa que hay un riesgo que 8 de cada 10 empresas turísticas quiebren. Esto significaría una afectación de más de 300,000 empleos. ¿Sí? Por lo cual, el salvar a la empresa turística es salvar al empleo turístico. Luego también vemos que hay una afectación de por lo menos un 73% de los planes que tenían las empresas para el 2020. Cuantificando la pérdida entre mayo y junio del 2020, nada más, el Ecuador dejó de ganar la empresa turística 1,683 millones de dólares. Y pronosticamos que hasta fin de año serán por lo menos 2,500 millones de dólares los que van a dejar de distribuirse en empresa turística. 8 de cada 10 empresas piensan que van a ocupar al menos el 30% de operatividad hasta fin de año. Algo ya se ha estado viendo en los feriados, algo se ha estado ya recuperando. También los restaurantes que se han transformado con el delivery y con todo esto, creo que han sido los primeros en rebotar. Y hay el 83% que dicen que van a tener más o menos un 60% de operatividad para diciembre del 2021. Por lo cual también debemos entender que no hay una recuperación rápida. Hay una recuperación lenta que debe estar acompañada del Estado. Y para mantener la empresa turística, ¿qué necesitamos? 91% de las empresas nos dicen que necesitan créditos. Créditos para mantener la nómina, para pagar a sus empleados, créditos para pagar los servicios básicos, porque pese a que están cerrados todavía deben pagar luz, agua, internet, etcétera. Créditos para pagar los permisos de operación, ¿sí? ¿Cuánto? Nos han dicho que necesitan, según el tamaño, entre 24 a 108 mil dólares. ¿Qué podrían pagar en 60 meses a un 5% de una tarifa anual y con por lo menos un año de gracia? El año de gracia es fundamental porque, como ustedes saben, el turismo no se reactiva de la noche a la mañana. Con esto vamos a tener 3 tipos de empresas. Las primeras que les he llamado los sobrevivientes, que son empresas que van a superar la crisis con ayudas financieras, especialmente de la banca pública y privada. También vamos a tener algunos náufragos, como ese 13.3% que ya les manifesté, que van a cerrar definitivamente. Y tenemos unas que yo les he llamado surfistas, que son las que están en la línea entre sobrevivir y naufragar, y que se están tratando de mantener vendiendo en línea, vendiendo adelantadamente, hoteles que dicen pague las vacaciones del 2021, líneas aéreas que dicen compre hoy su pasaje y utilícelo cuando quiera, restaurantes que hacen delivery, etc. Ahora, para eso uno debe estar atento a qué es lo que está pasando a nivel mundial. Por ejemplo, en un congreso al que tuve el placer de asistir, el representante de Google daba estas 3 claves que son importantes. Primero, las preguntas de la demanda van a cambiar. Ya no van a preguntar si es bonito, no, van a preguntar, ¿es seguro? ¿Cuándo puedo viajar? ¿Cómo puedo viajar? ¿Qué seguridad me da ese lugar?
También otro tema es que tenemos un sector turístico que tiene que saber que la población tiene un impacto económico. Muchas personas se les ha reducido el sueldo. Muchas personas están afectadas también porque se les ha despedido del trabajo. Así que debe haber un ajuste también de acuerdo a la demanda. Y finalmente es que van a ser mayormente familias. ¿Por qué? Porque en las familias nos sentimos seguros. Sí, viajar con las personas que compartimos nuestra casa es con las personas que nos da seguridad y muchos de los lugares van a ser playas y ecoturismo. Sí, tomando en cuenta estos lugares abiertos, estos lugares rurales. La WTTC de algunas tendencias que nos dicen. Primero, dice, tenemos que eliminar barreras para que la gente pueda viajar. ¿Y cuáles son estas barreras? Estas barreras, por ejemplo, es asegurar que la empresa turística todos tengan protocolos de bioseguridad. También barreras de que los países todos vayan abriendo sus fronteras. Ecuador fue, por ejemplo, uno de los primeros que abrió su frontera aérea, pero todavía no ha abierto su frontera terrestre. Entonces, tenemos todavía temas por hacer. Tenemos que también darnos cuenta que el tema de la salud está aquí para quedarse. Ahora, de lo que hemos preguntado a la gente, el 80% dice que viajaría a algún lugar siempre y cuando esté seguro de que cuida su salud. Y finalmente también la WTTC dice que los gobiernos deben ayudar a las empresas, porque ayudando a las empresas ayudamos al trabajo. Finalmente, en estas grandes organizaciones, la OMT ha manifestado que la recuperación económica debe tener estudios de impacto, como estos que les estamos presentando, porque si no tenemos un dato aproximado de cuánto se afectó la empresa turística, los gobiernos no van a saber cuánto deben invertir para ayudarla. Debemos también reconocer que hay nuevos mercados, que tenemos nichos, que debemos regresar a ver al mercado nacional. El mercado internacional va a tardar hasta el 2022. El 2020 y el 2021 es Ecuador para ecuatorianos, Nicaragua para nicaragüenses. Y también nos vuelve a decir que los ministerios deben trabajar con los actores en una estrategia para tratar de salvar la mayor cantidad de empresas. Ante esto, lo que estamos viendo entonces es que se va acompañando con una demanda que inició de cero. Hemos visto entre julio y septiembre en Ecuador el recreacionista, personas que están viajando muy cerca de su ciudad, a no más de 60 minutos. En estos meses, octubre, noviembre y diciembre, que inclusive tenemos otros feriados, estamos esperando que ya haya un viaje más largo, de por lo menos 3 horas de distancia. Entre mayo y agosto del próximo año veremos algo tal vez de turista internacional, pero de países vecinos, ¿sí? Que son los que mejor nos conocen. Y recién para final del próximo año, como yo les digo, veremos que reinicien de nuevo el turismo internacional. Ante eso, varias universidades, como este estudio que le presento, que hicimos 14 universidades en el Ecuador, debemos estar estudiando qué es lo que pasa con la demanda. Este fue un estudio que nos dijo que existe más o menos un 40% de los ecuatorianos que van a viajar en este año, con seguridad, y que la mayoría de personas esperará el 2021 como su año para hacer por lo menos un viaje. También, por ejemplo, en esta encuesta, algo que ya les dije, ya la gente no va a irse por 3, 4 días. El tema económico va a impactar y muchas personas que van a salir de un lugar a otro máximo lo harán por 1 o 2 noches a lo máximo. También hemos estado midiendo la disponibilidad de viaje de los ecuatorianos. Aquí hemos visto, por ejemplo, que todos los ecuatorianos en viajes de corta distancia, de larga distancia, de temas por motivos laborales, tanto nacional como internacional, todavía está en esta zona, que es viajar con precaución. Quienes me brinden esa seguridad son los sitios a los que yo posiblemente me vaya. Ahora, para esta recuperación, yo le veo que el turismo debe tomar 9 claves. Primera, las universidades y los consultores debemos seguir generando datos.
estudiantes deben hacer investigación, deben ayudar a entender cómo está la crisis. 2, debemos dar información asertiva. Fíjense, en el caso de Ecuador, muchos de ustedes habrán visto, pero nosotros nos hicimos famosos en CNN mucho tiempo porque era catalogado como el peor lugar del mundo donde estaba el COVID. Guayaquil dice que tenía los cuerpos botados en la calle, etcétera. Eso no era verdad. Ahora, si vemos las estadísticas, Ecuador no está entre los primeros países, pero le hicimos un mal grande porque también la información se manejó de forma política y se dijeron muchas mentiras. Tenemos que asociarnos. Otra de las cosas que estamos claros es que de esta pandemia no salimos solos. Tenemos que salir en conjunto. Otra de las cosas, tenemos que esperar que va a haber un rebrote como el que está viendo en Europa. Nosotros para nada somos inmunes a eso. Así que no tenemos por qué decir que no nos va a pasar. Tenemos que invertir en educación, señores. Los que estudiamos turismo, hoy tenemos el reto más grande que ha tenido el turismo. El turismo va a volver, sí, y está pasando. Fíjese en lo que ha pasado en China. Apenas se abrieron las restricciones, la ocupación hotelera es del 65%. La gente va a volver a viajar, pero nosotros debemos aprender ahora a que debemos dar seguridad, que debemos usar más la tecnología, que debemos prepararnos de mejor manera. Tenemos que afrontar el tema crediticio. Esto es fundamental. Tenemos que también adecuar los atractivos. Las lagunas, los parques nacionales, las playas tienen que cambiar. No pueden seguir siendo esos lugares donde se hace lo que le da la gana al turista. Tenemos que educar para que el turista también sea parte de la sostenibilidad y del orden. Y finalmente debemos medir permanentemente la calidad. Pero como yo les dije, yo apuesto por 9 claves y aquí hay 8. La siguiente clave me parece que es la fundamental. Debemos pensar en un turismo que no sea solo para ganar dinero, que no sea un turismo de números. El turismo que nos dice ganó miles, ganó cientos, no, ese turismo no nos dice nada. Debemos ir a un turismo que responda cómo está ayudando para acabar la pobreza, cómo está ayudando para que la gente tenga trabajos decentes, cómo está ayudando para tener producción y consumo responsable. Es decir, debemos tener un turismo que esté de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible del mundo. Ante esto, mi reflexión final es que debemos humanizar el turismo. Humanizar el turismo significa cambiar un eje que ahorita es meramente económico hacia un desarrollo pleno, un desarrollo del buen vivir, un desarrollo para las comunidades indígenas, para los grupos, para los pequeños negocios. El turismo tiene que llegar a todos. Ese es el reto que tenemos. Debemos dejar de tener ese turismo que privilegia a pocos y que privilegia a grandes capitales por un turismo que dé la oportunidad a los emprendedores, que son los estudiantes que están ahora en la universidad y que van a ponerse un pequeño restaurante, un pequeño hostal, etcétera. Ese es el nuevo modelo turístico que debemos emprender. Y para eso hay unos retos que debemos hacer. Primero, afianzar el equipo de trabajo. Es decir, darnos cuenta que trabajar en equipo con los municipios, con las ONGs, el hacer lo que llamamos las organizaciones de gestión de destino es un reto que debemos hacerlo rápido. Segundo, que debemos tomarnos en cuenta que la innovación es importante. Innovación que cumpla lo que busca el turista de hoy. Lugares únicos, lugares nuevos, lugares pequeños, con seguridad, con precios justos. El turismo debe también de ser un sector que debe entender cuál es el precio justo para cobrar por sus servicios. Como les decía al principio, un turismo que entienda que debe tener una asociación con otras disciplinas. No puede existir más este tema de un turismo como el que sabemos tener
en que el que estudia turismo tiene que hacer de todo. Hace de marketing, hace de contabilidad, hace de ingeniero, hace de arquitecto. No, comiencen a conversar con las otras ciencias. Entonces ahí vamos a tener mejores respuestas para el desarrollo turístico. Y finalmente, la meta del turismo no debe ser solo económica, sino también el conservar la cultura, conservar la naturaleza y más que todo garantizar el buen vivir. Cuando un ciudadano ecuatoriano me responda que gracias al turismo vive mejor, es entonces cuando yo consideraré que el turismo ha cumplido el rol en el desarrollo del país. Estos han sido mis aportes, mis queridos compañeros. Quedo a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Cabanilla. Muy interesante el tema. Vamos a proceder al periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta la realiza el maestro Constantino Portocarrero y dice así: ¿cuál es el consejo a los empresarios turísticos para fomentar el crecimiento del sector post-COVID? A ver, lo primero, yo les digo aguantar, aguanten. Aquí la ventaja la tienen las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas no tienen tanta nómina, ¿no? Pero bueno, también las pequeñas empresas tienen familias que tienen que alimentar. No se den por vencidos. Esto es pasajero. Acuérdense de tres palabras que les voy a decir que seguramente en un mes de noviembre del 2022 si ustedes ahora en una fecha como esta, hoy estamos 24, ¿no? 24 de octubre del 2022, anótese, van a decir, esto también pasó. Esta crisis también va a pasar. Aguanten en lo que puedan. Mientras eso, yo creo que hay varias oportunidades. Número uno, capacítese. Nunca he visto tantos cursos gratis en Internet. Este es tiempo de aprender. Este es tiempo de innovar, de desarrollar nuevos productos. Siguiente, este es un tiempo de comenzar a conocer a la demanda. Si su demanda es internacional, pues hable con personas de otros países y pregúntenles qué quieren, por qué vendrían, a dónde vendrían, cuándo vendrían. Aprovechen estos tiempos para hacer ese trabajo que luego, cuando están en la operatividad, no lo pueden hacer porque tenemos tantas cosas del día a día que generalmente terminamos haciendo lo urgente, como yo les contaba, y no lo importante. Luego, yo creo que también es mirarse esta nueva norma de medición. No midan su negocio por cuánto ganaron. Que su rendición de cuentas no sea, terminé ganando 2,000, 3,000, 5,000, 20,000 dólares. Comiencen a preguntarse cuánto mediante su empresa ayudó a los agricultores, cuánto por su empresa ayudó a los ganaderos, cuánto por su empresa ayudó a los artesanos, cuántos puestos de trabajo dio, cuánto hizo por mejorar, por ejemplo, que una laguna, que el lago Bello ese como el lago de Managua, el lago de Nicaragua, el lago Cocibolca, etcétera. ¿Cuánto se ven mejor? ¿Cuánto hizo esa empresa turística para que esas bellas islas de Ometepe se vean mejor? ¿Sí? Yo creo que ahí es donde debemos nosotros medir el verdadero impacto de la nueva empresa turística. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta la realiza Soraya Collado y dice: ¿qué aconseja a las pequeñas empresas que no tienen apoyo gubernamental para sobrevivir y permanecer? Es duro. Yo veo que aquí lo que hay que es reinventarse en una parte. Los de alimentos y bebidas, generalmente, bueno, de las 22,000 empresas que yo les comentaba que tiene el Ecuador, más o menos 16,000 son de alimentos y bebidas. Y las de alimentos y bebidas son los que más rebotaron. Rebotaron rápido, porque lo que hicieron, comenzaron a hacer es delivery. Ahora tenemos cantidad de deliveries de todo, de comida, de noche, de día, de hamburguesas, etcétera. Pero es duro porque también entró otra competencia. Entró otra competencia de los que se quedaron sin trabajo y sabían hacer nacatamales y le convirtieron a su pequeña cocina en una cocina de producción de nacatamales que venden por medio de Facebook. ¿Sí? O sea, es complicado. Yo lo que digo es, a ver, es hora nuevamente de,
de formarse, de estudiar, de apostar a aprender nuevas cosas, de mirar nuevos nichos, de destruir completamente. Destruyan su empresa, pártanla, vuelva a cero, vuelva a pensar. Acuérdese de lo que le salió bien en el pasado. No vuelva a hacer lo que le estaba causando daño, ¿sí? Que este tiempo sea ese espacio de reflexión para que regrese limpio, fresco, nuevo. Y espere, trate lo que más pueda, ¿no? Lastimosamente, yo sí creo que sin el financiamiento los naufragios van a ser grandes, porque la gente tiene que comer, el empleo turístico tiene que sobrevivir en algo, por lo cual yo nada más puedo darles estas palabras de apoyo, de repensarse, de estudiar y de esperar. Estamos cerca. Yo creo que de lo que he visto, no pasará esto del 2021, mediados, para tener al menos una vacuna que nos ayude. La siguiente pregunta la realiza Jairo García. ¿Cuál sería la estrategia para obtener políticas públicas favorables de parte de los gobiernos para las empresas pequeñas? Bueno, políticas públicas para eso, lo primero que deberíamos hacer es tener presencia, tener voz y tener una voz unida ante el gobierno. Nosotros debemos reclamar el sector turístico da mucho dinero a los países. El sector turístico es un sector que realmente apoya con varios millones de dólares. Entonces yo sí creo que también hay que reclamar que esos impuestos que nosotros causamos y que ingresan al país se nos devuelva ahora para invertir en mejoras. Necesitamos política pública también reclamando la profesionalización. Las personas que están en turismo en los municipios, las personas que están en turismo en los provincias, en los departamentos, en el Ministerio de Turismo, tienen que ser expertos en turismo, porque si no, no nos van a entender. En la política pública debemos de estar todos. En la construcción de la política pública debe estar la academia, los empresarios, el gobierno, los gobiernos locales, las ONGs. Debemos reclamar ese espacio para poder realmente hacer un cambio. Siguiente pregunta la realiza Michelle Gutiérrez y dice, ¿qué consejos brinda para crear una empresa sostenible y ecoamigable? La primera, yo diría, es dejar de pensar solamente que la sostenibilidad es una norma obligatoria. Vaya a ser sostenible midiéndose por cuánto hace por los objetivos del desarrollo sostenible del mundo. Comience a medirse de otra forma. No, no, yo veo a veces, hemos visto este tema de las certificaciones y de las buenas prácticas y vemos a muchos empresarios que son felices por cumplir la regla, por cumplirla. No, por ahí no va. Nosotros debemos cumplir la norma porque estamos haciendo que el lugar, que donde yo opero, que donde yo trabajo sea mejor, la gente viva mejor, mis empleados vivan mejor. Ese es el cambio. Y ese cambio no está escrito, ese cambio es actitudinal, ese cambio está en los microempresarios, en los gerentes, en los dueños de negocios. La última pregunta la realiza Maxwell Altamirano y dice, ¿cómo amarrar el turismo urbano con gastroturismo? El tema del turismo urbano con el gastroturismo yo creo que tienen una estrecha relación. Lastimosamente, yo pienso que hemos desarrollado solo lo urbano y no lo gastroturístico. Por ejemplo, yo les hablo del nacatamal o del quesillo y del vigorón y de todas cosas porque viví en Nicaragua, ¿sí? Pero pregunten, hagan alguna vez una encuesta internacional, ¿cuánto de la comida nicaragüense es conocida a nivel internacional? Ahí hay una deuda grande del Estado de sacar una línea de poner en valor lo diferente, la innovación, porque yo no me como en todos los lados un vigorón. La otra vez que estaba con ganas de comer comida nicaragüense, por ejemplo, fui al supermercado y me compré todos los temas para el vigorón, pero no me sabía asimilar porque no estaba en Nicaragua. Los ingredientes podían ser los mismos, pero nada le gana a un vigorón en Granada, ¿no es cierto? Ahí en la plaza. Entonces, a mí me parece que eso no se ve.
El turismo urbano sí ha salido y se vende en las ciudades, León, Granada, se escucha, están en la propaganda, etcétera, pero de la riqueza gastronómica de Nicaragua muy poco. Así que yo creo que una de las primeras temas para enlazar el tema urbano con el gastronómico es darle importancia a lo gastronómico. Lastimosamente, hay muy buenos chefs, hay muy buena cocina nicaragüense, pero es poco conocida, poco visualizada. Y vean, hagan un ejercicio simple. Vayan al sitio web del Intur y vean cuántos videos hay sobre gastronomía. Y se van a dar cuenta de lo que le digo, muy pocos. Agradecemos la participación del doctor Enrique Cabanilla por compartir sus experiencias y conocimientos con esta comunidad educativa, lo que será de mucho provecho para la formación de nuestros futuros profesionales. Agradecemos al auditorio por su participación. Procedemos a dar lectura al certificado de reconocimiento de parte de UCC para el doctor Enrique Cabanilla y dice así: la Universidad de Ciencias Comerciales otorga el presente reconocimiento a Enrique Cabanilla por su excelente participación como conferencista del Congreso Virtual, la gestión del conocimiento con el uso de las TIC, el gran reto de adaptarnos, dado en la ciudad de Managua, Nicaragua, los 24 días del mes de octubre del año 2020, firma la doctora y la rectora licenciada Ivania Toruño Padilla. El certificado se lo haremos llegar a su correo electrónico. Muchas gracias. Invitamos a los estudiantes a participar en la siguiente conferencia que tiene por tema las reformas de las prestaciones del Seguro Social, la cual va a iniciar a las 2:30. Y también a participar en la ceremonia de clausura, donde les daremos a conocer cuál será la metodología para la entrega de los certificados de participación. Nuevamente, agradecemos al doctor Cabanilla su participación y al auditorio. Bendiciones y buenas tardes.